Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Definición 2019. Hace algunos días usamos el tema preparando nuestro calendario, tratando de ordenar nuestra agenda, el programa que tenemos para el 2019. Y recordemos, amados hermanos, que Dios no hace las cosas por casualidad. Las cosas no suceden así por así. Podemos ver el plan de Dios en cuanto a la creación día por día, bien ordenado. Y cuando Dios puso al hombre en el Edén, no le dijo, bueno, ya te hice eso, ahí te queda, sino que le dio indicaciones. Le dio una forma de vida, le dijo cuáles eran sus responsabilidades para que el hombre se pudiera desarrollar en su quehacer. Definió la autoridad sobre él, sobre la mujer, a manera que hubiese un estilo de vida por el cual poder desarrollarse. Así que esta mañana le hemos titulado Definición 2019, porque ya estamos a pocas horas de despedir el 2018 y arranca el 2019 y ya tenemos que tener una definición por el quehacer de cada día. Vamos a tomar un versículo bastante relevante. De hecho, está en Primera de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. En este capítulo 18 hay versículos muy relevantes como el versículo que vamos a leer. Y es acerca de la definición que Dios pone en labios del profeta Elías. Vamos a leer el versículo 21. Este versículo 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hasta ahí dejamos la porción. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Padre, bendito y soberano Dios, en esta hora, Señor, venimos en el nombre santo y bendito de Jesucristo para suplicar, Señor, la gracia, la misericordia, Señor, la guianza, la atracción, Señor, de tu Santo Espíritu. Que podamos, Señor, ser atraídos por tu Santo Espíritu y que tu palabra, Señor, venga de bendición para cada uno. Que podamos, Señor, darnos a entender, que podamos tener corazones receptivos para alguna palabra, Señor, para
algo especial que tú tengas conforme sea la necesidad de cada uno. Padre, en el nombre de Cristo, nos ponemos en tus manos, suplicando tu gracia, suplicando tu bendita misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si pensamos en lo prolongado de un año, es bien fácil caer en el conformismo y esperar que venga cada día y termine otro día y empiece otro día. Una de las cosas de las que hablan las personas disciplinadas en sus métodos, por ejemplo, si usted oye el éxito, el triunfo de un deportista, ya sea en fútbol, en boxeo, ellos hablan de cierta disciplina. Ellos hablan de calcular el tiempo en cada una de las actividades que realizan en sus entrenamientos. Porque el éxito, la popularidad, no viene de un momento a otro. Cada deportista ha tenido que pagar un precio aprovechando sus habilidades. La vida, como dice la palabra de Dios, es breve, es corta. Pero si nosotros empezamos a cuidar de cada día del año que viene y empezamos como a escribir lo que tenemos que hacer el día de mañana, el tiempo que lo tenemos que lograr y también a escribir los resultados, creo que eso marcaría una diferencia. Y yo les he dicho, amados hermanos, por ya cumplidos 22 años, acerca de el orden de cómo distribuir nuestro tiempo, cómo distribuir nuestros ingresos y nuestros egresos, cómo proponernos para dar un servicio a Dios y poder como identificarnos, como tener una distinción en lo que tenemos que hacer. Eso es sumamente importante. Cuando la nación de Israel estaba cayendo en un gran desorden, en una práctica de paganismo, en una práctica de idolatría. Dios es el Dios soberano. La Biblia dice que Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata, Él es el dueño de todo. Lastimosamente, cuando aplicamos esos versículos, nosotros lo aplicamos solamente cuando tenemos intereses en ser bendecidos. Cuando pedimos algo material, motivamos a las personas para que ellos puedan confiar. Y esa es una tremenda verdad. Les decimos, Dios es el dueño del oro, Dios es el dueño de la plata. Sí, dame esto, dame lo otro. Pero como que hacemos a un lado de que si Él es dueño de todo, Él pone sus condiciones. En otros mensajes lo hemos dicho, ok, si el Señor se va a llevar a su iglesia, el mundo no va a quedar a sus anchas, como diciendo, bueno, se fue la iglesia, ya no hay reglas, ya Dios ya no está aquí. Un momento. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y Él dice que va a derramar juicios. Él va a levantar a su iglesia y después de eso dice que va a derramar juicios. Entonces, cuando esos juicios sean derramados, dice que va a purificar la tierra y va a haber una tierra nueva y va a haber un cielo nuevo. Y los que no tienen a Cristo dice que van a ser lanzados al lago de fuego. O sea, nadie se va a quedar con lo que es de Dios. Pues aquí hay varios personajes, como lo es el rey llamado Acab, que trayendo como la herencia de su padre Omri, dice que Acab
hizo lo malo ante los ojos de Dios en extremo. Entonces, cuando llegó el límite de Dios, en el capítulo 17, Elías le dice: vive Jehová, que no va a haber lluvia por mi palabra. Entonces, claro, como habrían de venir consecuencias a través de la escasez, de la sequía que se había promovido, después de eso le dice Dios a Elías: te tienes que ir a esconder, porque Dios sabía que Elías iba a tener consecuencias de persecución, consecuencias de odio, consecuencias de amenazas a muerte. Entonces lo envió a un lugar donde él describe el capítulo 17 que Elías era atendido por cuervos y estaba escondido en una cueva, en un arroyo. Entonces, cuando está en ese proceso, nadie sabía, humanamente hablando, dónde estaba Elías. Solo Dios lo tenía ahí. No sabía. Aún él mismo pretendía haber quedado solo, diciendo: solo yo he quedado. De ahí todos han muerto. Entonces, dice la palabra que Acab, en medio de la escasez, acude a un hombre de confianza de él llamado Abdías y le dice: tenemos que ir a buscar pasto para los caballos. Tenemos que salir. Yo me voy por un camino y tú te vas por otro camino. Entonces, se va acá por un camino, digamos, al occidente, y Abdías se va hacia el oriente. Y la primera persona con que se encuentra Abdías es con Elías. Entonces, cuando lo ve, lo reconoce y le dice: ¿eres tú el siervo Elías? Porque la Biblia dice que Abdías era un hombre temeroso de Dios en gran manera. Y ese temor lo había llevado a buscar la forma de proteger a 100 profetas en grupos de 50. Entonces los había escondido. No les había dado el cuidado o la atención que realmente pues ellos merecían, sino que los sostuvo con lo básico. Dice la escritura: a pan y agua los sostuvo Abdías a los siervos de Dios. Entonces, cuando se encuentra con Elías, le dice: ve y dile a Acab que aquí estoy. Inmediatamente Abdías le traslada y le dice: ¿cómo puedo hacer eso? ¿Acaso no sabes quién soy? ¿Cómo temo a Dios y cómo he ayudado a los siervos, los profetas? Si yo voy y le doy esa noticia a Acab, voy a morir. Porque yo puedo ir, pero Dios sabe que te puede trasladar de un lado a otro. Y cuando yo regrese, no te voy a encontrar, entonces me voy a morir. Pero le dice Elías: no te preocupes, Dios me ha hablado para que me muestre a Acab. Entonces ya con esa palabra, Abdías agarra confianza y le dice a Acab: he encontrado a Elías. Por todas las consecuencias que estaba sufriendo el rey, el pueblo, la nación de Israel, pues para Acab, Elías era el culpable. Elías era el responsable. Elías era quien prácticamente era la cara de Dios. Entonces, ahí en el capítulo 18, versículo 17, dice que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú
y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Sabe que en todo tiempo, uno de los grandes problemas de nosotros los seres humanos es la falta de responsabilidad. Cada vez que las cosas no van bien, en el hogar hay inconformidad. En el hogar hay culpabilidad de los unos para con los otros. Es común el señalar y el poderle decir el uno al otro, sea el varón o la hembra al varón o a los hijos: por tu culpa están pasando estas y estas cosas. ¿De dónde lo aprendimos? Bueno, de Adán. Adán quiso, hermanos, como ignorar su responsabilidad, como hacerle sentir a Dios: soy completamente inocente, porque la mujer que me diste, oiga bien, la mujer que me diste. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, hermano, usamos esa excusa en momentos difíciles? Si usted, mire hermano, es que yo tengo la disposición, es que usted no sabe mi corazón, pero la mujer no me ayuda. En parte puede tener toda la razón, o puede ser viceversa. Es que usted, si usted supiera, mi esposo viera cómo es, y él no me ayuda. Entonces, hermano, esa es una situación muy común. Pero, ¿en qué soluciona eso nuestros problemas? En nada. En nada. Porque para comenzar, el Señor sabe que cada uno de nosotros somos responsables de todo lo que hacemos y de la forma en que vivimos. Por eso la palabra de Dios es la regla infalible. La palabra de Dios es el mensaje que debemos de tener día con día. Cuando Dios le dio la orden a Elías de lo que le tenía que decir a Acab, que no iba a haber lluvia, y cuando le dice: muéstrate a Acab, es porque él, hermano, dice la palabra, él pone la llaga, pero él mismo da la medicina. Él autoriza. Sin Dios, oigamos bien, hermano, nada sucede, nada pasa. Para Dios no hay casualidades. Y por eso es que cuando vienen las consecuencias, cuando vienen los problemas, siempre tendemos a culpar a otro, a responsabilizar a otro. La Biblia describe el carácter, la conducta, la personalidad, la manera de ser de Acab. Y debido a esa manera de actuar, pues le habían venido las consecuencias. Y todavía le dice al profeta: eres tú, porque tú dijiste que no lloviera y no ha llovido. Y debido a la escasez de la lluvia, pues no hay pasto, no hay cultivos. Hermanos amados, si la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Y no habrá filosofía, no habrá psicología, no habrá ciencia, no habrá método, no habrá absolutamente nada que pueda arreglar el orden de nuestra vida si no hay obediencia a la palabra del Señor. Entonces, Elías, con carácter de siervo de Dios, con carácter de autoridad, confiando en el respaldo divino, le dice: no, Señor, no soy yo el que le he traído problemas a Israel, es usted. Es usted quien ha causado todos estos problemas por la herencia de haber continuado en los pasos de su papá. Entonces, cuando esto pasa, hermano, usted sabe que el rey tenía la autoridad de poder desaparecer, desterrar
a todo aquel que iba en contra de la autoridad del rey. Pero como ante todo rey, ante toda personalidad, hay un Dios que todo lo ve y que Él hace todas las cosas conforme a su soberanía. Muchas personas, en los 22 años que tenemos de estar sirviendo al Señor en esta congregación, nosotros hemos oído palabras que a manera de testimonio, ¿verdad? Muchos hermanos han dicho: cuando yo oí al pastor, cuando yo oí a tal predicador, me molestó, me enojó, me chocó fuerte. ¿Y qué está diciendo? ¿Y por qué lo está diciendo? Es que toda persona que habla de la palabra de Dios simplemente es un instrumento en las manos de Dios. Y como Dios ha hecho hablar hasta los animales, Dios puede hacer hablar a un ser humano conforme su gracia, conforme a su misericordia. Entonces, hermano, una palabra clave en la cual hemos leído en este versículo 21 es lo que Elías usa. Acercándose Elías a todo el pueblo. Mire esta llamada de atención. Si Acab era el responsable que había conducido a la nación de Israel hasta esta situación difícil, pero Dios da la oportunidad a todos. Era necesario porque le dice: reúne al pueblo en el monte Carmelo. O sea, todo el pueblo llegó al monte Carmelo. Me imagino yo que Elías estaba en una posición donde todo el mundo lo viera, donde todo el mundo lo escuchara. Y esto me llama la atención porque Dios, y esto quiero que usted se lo grabe, por favor lo reciba. Dios no tiene preferencia para darle más a unos que a otros. Dios da a todos de manera igual. La diferencia la hacemos conforme administramos, conforme nosotros procuramos ordenar y llevar la vida. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y todos fueron bautizados, dice, cuando salieron de Egipto cruzando el mar. Y todos, dice otra vez, recibieron la misma palabra. Hermanos, el evangelio que le predicaron al más antiguo que pueda haber aquí, ¿verdad? Es el mismo evangelio que le han predicado a los más nuevos. El evangelio que se le predica a los viejos, se le predica también a los jóvenes. El mismo evangelio. Por ejemplo, si yo hablo de la forma de ser de mi papá y de mi mamá cuando éramos niños, ¿verdad? Todos conocimos a mi papá como él era. Y del carácter fuerte de mi papá, todos le teníamos un temor terrible a mi papá. Entonces, pero siendo varios hermanos, pues a uno les ha ido de diferente manera. A otros, como decimos, ¿verdad?, les ha ido muy mal. Porque, hermano, las decisiones en nuestra vida tienen mucho que ver. Si decidimos para bien, nos va a ir bien. Si decidimos mal, nos va a ir mal. Entonces, ¿en qué estriba? ¿Por qué la diferencia de que hay algunos hermanos que realmente, pues, tienen oídos para oír y hay otros que dicen que oyen, pero no se les ve la diferencia? Yo les dije a ustedes, hermanos, hace algunos cultos de oración que predicamos acerca de la vida de los patriarcas y que hubieron, aquí en la iglesia están varios hermanos que prestaron atención a ese tema y pudieron ellos poner por obra la palabra que oían, le creyeron a Dios y que Dios los ha hecho estar en una diferencia
que muchos. Porque Romanos dice, no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia para cada uno de nosotros. No podemos negar falta de misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Dios lo ha tenido, Dios lo ha mostrado. La diferencia siempre la tenemos que hacer nosotros. Y no me voy a cansar de repetirle las palabras de un predicador cuando yo tenía mis 19 años. No depende de Jesucristo tu salvación, porque Cristo ya lo hizo todo. No depende de la herencia que te pueda dar tu papá o tu mamá, depende de ti. Y hermano, este es un desafío. ¿Por qué vino usted a los Estados Unidos? ¿Por qué? Usted puede decirme una cosa, otro hermano puede decir otra, otra puede decir otra, y como que siempre, ¿verdad? El país del sueño americano. Sí, pero ¿cuántos norteamericanos no están pidiendo en las calles? ¿Por qué están pidiendo? Porque despreciaron su vida. Hace algunos días escuchaba yo la crisis terrible, la crisis, oiga bien, terrible, de un hermano de nuestra iglesia. Y esto puede ser un caso, pero pueden haber varios casos, que su pastor inmediato trató de confrontarlo y hablándole de la obediencia a la práctica de la palabra del Señor, una pregunta que le puede chocar a cualquiera. Y se lo voy a decir porque yo sé que le va a chocar a varios acá. Hermano, ¿y usted diezma? En lo humano puede decir, ¿y qué le importa? Es cierto, a mí no me importa. Qué bueno que lo entiende, puede decir usted como oyente. Sí, pero tampoco se ande quejando de su miseria. No, señor, nadie es responsable de su desgracia. Usted es el culpable. ¿Verdad que choca? Piquetes a los ojos, ¿verdad? ¿Entiende? Mírele la cara al que está a su lado, a ver si me está viendo así como lo vea usted. Entonces el pastor inmediato, este hermano, le dice, hermano, ¿y tú diezmas? No, le dijo, con razón, le dijo, no hablemos más. Si usted tiene necesidad y le ha pedido salud a Dios, Dios le ha dado salud. Y la salud es fuerza física. ¿Para qué? Para trabajar. Pero si usted es haragán y está de brazos cruzados, la Biblia dice como gigante armado. Así como gigante armado con todo. Goliat no era nada, físicamente hablando, pero estaba con todo el poder y toda la fama que él tenía en contra de David. Pero como David tenía uno más grande que Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos, lo derribó. Lo derribó. Entonces, hermano, si nosotros somos confrontados a la luz de la palabra, dice que Elías le dijo, reúne a todo el pueblo. Porque si hasta este momento tú como rey de Israel eres culpable, pero el pueblo también lo tiene que saber. Y empieza la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hermano, las canciones que despiden el año, dice un año que viene y otro que se va. Vengo del olivo y voy para el olivar y no vamos a pasar de ahí. Pero la definición la tenemos nosotros. Nosotros tenemos que cambiar. La Biblia nos da versículos tras versículos de que Él promete estar con nosotros, de que Él promete derramar bendición hasta que sobre y abunde. La Biblia, cuánta cosa, hermano. Entonces, ¿cuántos en el 2014, en el 2015, en el 2016
¿Y cómo está, hermano? Dicen ahora, ¿verdad? Ya se les está olvidando el español. Pero ¿y qué remediamos con eso? ¿Qué? La palabra claudicar es transgredir, consentir, condescender. Claudicar es la acción de rendirse ante una circunstancia, ante una dificultad. La claudicación implica, de manera simple, darse por vencido o estar en un conformismo. ¿A cuánto les gusta ir a la playa? ¿Le gusta a muchos? Fíjese que hay gente que va a la playa y le tiene pánico al mar. Puede ser porque no sabe nadar y está bien. Pero la mayoría de personas se ponen su calzoneta, su traje de baño, ¿verdad? Se ponen su bronceador y su crema ahí, ¿verdad? Y se sientan a la orilla, ¿verdad? Viene un tumbo con toda la arena y le pega su revolcada y ahí lo tiene como que es sambo, ¿verdad? Dándole vuelta al derecho y al revés. Y cuando está un poquito que la fuerza del agua le hace abrir las extremidades y le da vueltegato y todo. Y él así disfruta. Me divertí, me relajé, dice. Pero esa es la gente que no sabe. Pero si usted sabe nadar y hace un esfuerzo y pasa 2 o 3 olas donde revienta, no, hombre, si uno se siente que está allá en el paraíso, el agua limpia, fresca, y no hay nada que lo golpee ni que lo revuelque como sambo frito. Es bien bonito. Y uno no se quiere salir y ahí viene una olita así, lo cubre y uno le ay, qué bonito. Hermano, ¿sabe que la religión ha hecho que los cristianos nos volvamos torpes? Mire, a finales de los 70, y aquí hay varios cristianos, fíjese que los hermanos que iban a vigilia, las vigilias empezaban desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y decía el pastor o el predicador que si usted se dormía en el día, perdía el sacrificio. Entonces usted andaba, mire. Y lo mismo era en el ayuno. Era desde las que amanecía hasta que anochecía. Y usted no podía tomar agua, no podían hacer nada. Porque la gente que impone la religión son pícaros. El pastor con sus ancianos al ministerio donde nosotros pertenecíamos, fíjese que ellos llevaban plátano escondido y llevaban azúcar. Y una vez me los encuentro yo, ¿verdad? Con gran bigote de azúcar, comiendo empanadas. Y la gente ahí, hermano, ¿sabe qué dijo Jesús? Ciegos, guías ciegos, y ponen cargas a los que no se las pueden llevar.
Y eso es por poner un ejemplo. Octavio me estaba contando un día de estos que dice que él, con el gran deseo de escuchar una predicación, llegaron unos hermanos a la hacienda del abuelo de él a hacer un culto. Y dice que el profeta andaba imponiendo manos y andaba profetizando. Y me dice, fíjate que andaba bolo, me dice. Se le sentí y yo decía, Señor, si es tu siervo, yo no quiero pecar. Mire, la religión. Hermano, el Señor es suave. Su palabra, como dice Jeremías, es deliciosa, es especial. Es como una miel al paladar. Entonces, el profeta le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y él pone la definición. Si Jehová es Dios, hay que seguirlo. Y si Baal tiene poder, tiene lo que Dios tiene, hagan lo que tienen que hacer. Y esto es lo que me gusta del evangelio. El evangelio no se impone. No se impone. La gente habla del evangelio, juzga, critica el evangelio y se dirige a los evangélicos. A este ya le lavaron el queso. A este no, ya lo atraparon y hoy tiene que dar el diezmo. Hermanos, 36 años de cristianismo viviéndolo, practicándolo, nunca a mí me han impuesto para hacer una cosa así. Nunca. Yo he oído conversaciones de hermanos que les han dicho, yo he oído de ese pastor que como que si fuera un coronel. No, yo soy su servilleta, simple y sencillamente. De coronel no tengo nada. Si hubiera querido tener de coronel, mis amigos se jubilaron hace ya 10 años. De 55 años se termina la carrera militar. Y a mí me lo decían en el ejército, tenés madera para la carrera militar. Pero en el servicio del Señor no es que tengamos madera, no es que tengamos inteligencia, es Dios quien pone todas las cosas conforme a su soberana y bendita gracia y misericordia. ¿Hasta cuándo? Hermanos amados, tomemos esta palabra de manera muy personal. ¿Vamos a seguir igual o hay algo que definir? Si hay algo en el cual tenemos que definir, hay que hacerlo. Tenemos la bendición de tener acá el pan, los utensilios de la Santa Cena y de hacer un compromiso con Dios y de tomar una determinación. ¿Sabe que el poder motivar a alguien a una determinación conforme a la palabra del Señor también es bendecirlo? Dice el relato bíblico, que cuando Josué ya había terminado prácticamente su carrera como líder. Usted conoce la historia, cómo Dios le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú levántate. Guía a este pueblo a la tierra que yo les daré. Y le pone las indicaciones, no tengas miedo. Así como yo estuve con Moisés, así voy a estar contigo. No desmayes. Y le dice, sé fuerte, sé valiente. ¿Usted cree que para Elías no era difícil el tiempo que le tocó vivir
ante un rey que se había prácticamente apartado de los lineamientos de Dios. Y cuando él llama en este versículo que leímos, si Jehová es Dios, me gusta eso que está en Hebreos 12. Teniendo nosotros en derredor o a nuestro alrededor tan grande nube de testigos. El día de ayer grabábamos un programa acerca de preparando nuestro calendario y citábamos este versículo de Hebreos 12. Recuerde, el capítulo 11 de Hebreos habla de los héroes de la fe y el capítulo 12 comienza con un desafío, con un reto. Teniendo en derredor nuestro. Yo siempre le digo, hermano, si alguien le va a dar el consejo, por favor, pregunte por favor. No se deje de ir. Mire, los especialistas en consejería médica dicen, si usted no está conforme con el diagnóstico, pida una segunda o una tercera opinión. Puede ser que el diagnóstico que le han dado esté 100% equivocado. Pero si el segundo sale igual y el tercero sale igual, entonces estamos en la misma página. Entonces yo le digo a los hermanos, tengan cuidado, porque mencionábamos nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tenemos testigos triunfadores, tenemos testigos, hermano, que le creyeron a Dios, que vivieron en la obediencia a Dios, y tenemos testigos que han sido prosperados en gran manera, y tenemos testigos en la calamidad, que no les ha funcionado el evangelio, que no ha habido ningún cambio. Están prácticamente, pues, ¿quién es el Dios de estos fracasados? Quizás la conformidad, quizás el descuido, el atenimiento, la práctica de la fe. Dice Vernos Magui, hablando en temas de la fe, la fe es un arma poderosa que si la practicamos no se necesita un porcentaje, sino lo mínimo de lo que el Señor Jesucristo dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. No necesitamos una libra, no necesitamos un kilogramo, no necesitamos más que como un grano de mostaza. Y hermano, eso puede ser el punto de definición, el punto de partida para las grandes cosas, para cambiar muchos aspectos. Y esto donde el profeta les dice: si Jehová es Dios, seguidle. Pero si ustedes no están convencidos y quieren llegar hasta el final de la destrucción, si Baal es Dios, pues entonces hagan lo que ustedes quieran. Entonces, mire, les dice: denos un buey a cada uno. Ustedes son más, le dijo, háganlo primero. Y usted conoce toda la historia de que los profetas de Baal prepararon todo el escenario. Y dice que empezaron a gritar y a danzar de manera frenética, que empezaron a herir sus propios cuerpos y que había sangre por todos lados. Pero como Baal no era Dios, nunca les oyó. Terminaron en su fracaso. Entonces les dice: ahora van a notar la diferencia. Por eso Elías hizo llamar a todo el pueblo, para que nadie quedara inocente, para que en otras palabras les dijera: el rey está equivocado, la mujer del rey está equivocada. Y por eso le decía yo, hermano, definición 2019 está en nosotros.
no está en la congregación. Tenemos la bendición, tanto acá como en El Salvador, y que ya está funcionando en Guatemala, tener la escuela de líderes. Y en esa escuela de líderes, hermano, hay experiencias. Nosotros hemos tenido la bendición en El Salvador de graduar hermanos hasta del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. ¿Qué fruto hemos tenido? Nada. Como pago nos han insultado, y aquí está Octavio. Nos han insultado y han hablado de la congregación como usted no tiene idea. Aquí no ha sido la excepción. Hemos escuchado a personas de decir, bueno, Dios me ha llamado a tener una mega iglesia. Está bien, dele con todo, hermano. Que Dios lo bendiga, que Dios lo use. Me alegra eso. Porque no tenemos competencia con nadie. Otro dijo que si Dios a nosotros, siendo lo que éramos, nos había dado un pequeño templo, dijo que Dios en 5 años a él le iba a dar 5 o 10 veces más por lo que él sentía. Lo que he oído que han pasado más de 5 años y no tiene nada. Está con unos 15, 20 hermanos. Es que no es solamente de soplar y se va a hacer la botella. ¿Ha visto esos que soplan y forman el vidrio? No, hombre, si ese es un arte que lo van moldeando con el fuego. Y si de que Dios nos bendiga, según su soberanía, nos puede bendecir de la noche a la mañana. Yo les he dicho en los cultos de oración, mire, si en vez de nieve cae oro ahí, que todos los carros, así como dicen, ¿verdad? Esos mentirosos que Dios le está llenando de oro la boca, pues entonces que se la llene bien y que se saquen el oro y lo vayan a vender y dejen de ser pobres. Hay aceite en las manos, pues ¿por qué no llenan una garrafa como la viuda que le dio de comer a Elías? ¿Y para qué sirve solo aceite en las manos, hermanos? Solo para que nos brille la cara. Y ahí no hay crema pues en el CVS y en todas las. Pero nos conformamos con tonteras. Aquí la palabra dice que aquellos gritando frenéticamente, llévese en su corazón. Ninguna congregación cambia corazones humanos. El único que transforma es el Dios de los cielos. Es el Dios de los cielos. Pero tiene que haber una definición. Josué le dijo a la nación de Israel, siendo ya viejo, fue prácticamente su discurso de despedida, y le dice en el capítulo 24, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, hagan lo que quieran. Hermano, hace 4 o 5 años, yo le dije en un día 31 de diciembre, si usted se quiere ir, nos va a hacer falta. Lo vamos a sentir. Si se va a una congregación donde hay sana doctrina, como me han dicho muchos, le voy a ir a ayudar a tal pastor y voy a servir. Yo le digo, ve con paso firme. Problemas, malos testimonios, siempre van a haber. No hay congregación perfecta. No hay. Que aquí sí se siente el poder de Dios. La Biblia dice que todo el que busca a Dios lo halla. Todo. Pero si usted dice, no, hermano, ya me cansé. Este versículo es para todos. Si usted cree que
ha hecho lo mejor posible por servir a Dios y no le ha ido bien. Eso es común. Cuando tratamos de servir al Señor, lo hemos dicho casi todos, es cuando peor se ponen las cosas. Hoy que me he preparado, hoy que he orado, hoy que he ayunado, viera cómo está mi mujer, hermano, si parece un demonio. Viera cómo se pone mi esposo, hermano. Mire si desde como a las 3 de la tarde, como que si le pican alacranes ponzoñosos y usted viera cómo es. Si eso es lo normal del ser humano. Pero usted tiene que definirse. Josué definió al pueblo con estas palabras: tenemos que escoger hoy a quién vamos a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero la definición es: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué ha sido imperfecto? ¿Qué ha quitado prestado y no ha pagado? Demos la cara. Demos la cara. No cambiemos de distrito. Hay hermanos que se han cambiado de distrito. Se van de una reunión familiar a otra reunión familiar. No vamos a resolver el problema. No vamos a salir de lo mismo. Tenemos que definir. Y qué bueno, el año se termina mañana y podemos decidir cómo lo vamos a enfrentar. Elías mató un montón de gente, pero el problema no se arregló, porque Acab nunca cambió y la mujer de él menos. Ahora, lo maravilloso que Dios les dio oportunidad. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar si ahora lo podemos hacer? Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.